Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Claro. Buenas tardes, ingeniero. Sí, se escucha. Ya, ok. Demos unos minutos mientras se conectan sus compañeros para que empecemos. ¿Cuántos somos? 48.
Bueno, jóvenes, hoy vamos a ver la unidad número 3 de física, que vendría a ser la termología. Tenemos que, como decíamos, el hombre desde sus principios eh, se cuestionó cómo funcionaban los fenómenos. Entonces, ¿cómo recolectaba inicialmente esos datos? A través de sus sentidos, ¿no? Entonces, el hombre, a través de sus sentidos, iba percibiendo el medio ambiente que lo rodeaba y podía detectar que era caliente, que era frío, que era una temperatura templada, ¿no? Entonces, esto da inicio a que se tenga que estudiar por qué ocurrían estos fenómenos y cómo era que ocurrían. Y a este estudio se le llamó termología, ¿no? La termología también involucra dos ramas, que es la termometría, que es el estudio de la medición de la cantidad de calor y la temperatura, mejor dicho, de la temperatura, y la calorimetría, que era la medición de la cantidad de calor, ¿no? Entonces estudiamos qué es la temperatura. La temperatura, como lo vimos, es una unidad básica escalar, que me define, me da como un número de cuánto es la energía cinética que tiene un cuerpo. Ustedes saben que todos los cuerpos se componen de moléculas y átomos, ¿no? Entonces, las moléculas y átomos están en movimiento. Este movimiento interno es lo que produce la temperatura, ¿no? Un cuerpo que tenga mucho movimiento va a tener una temperatura alta. Un cuerpo con poco movimiento va a tener una temperatura baja. ¿Y cuál es el calor? El calor es la energía que se manifiesta cuando hay un cambio de temperatura, ¿no? Si un cuerpo, así decirlo, está a 30 grados, para que suba a 33 grados, ¿no? Tiene que ocurrir algo, tiene que haber algo que me aumente el movimiento de sus partículas. ¿Y esto a través de qué se hace? De alguna otra energía. Como el calor es una representación de energía, tiene que ser energía lo que va a aumentar. Es decir, si alguien ha hecho el experimento de aplastar latas cuando era niño, aplastaba las latas de cerveza, de soda para que quedaran planas, uno le producía una deformación. Pero ¿qué pasaba con esa lata? Se deformaba, pero aumentaba su temperatura, ¿no? Se calentaban esas latas cuando uno las golpeaba. Entonces, ese calor que ocurre cuando uno golpea, el cambio de temperatura cuando uno golpea, se llama calor. Ahora, la termometría se basa en medir las temperaturas. ¿Cómo podemos medir las temperaturas? Tenemos que tener un instrumento para hacer esta medición. Como dijimos en el tema anterior, teníamos que compararlo contra algo. Tenemos que compararlo contra alguna magnitud. Y entonces se crearon varios tipos de termómetros, ¿no? Los termómetros líquidos, los de resistencia, los de contacto y los que vienen sin contacto. ¿Alguien conoce cuáles son los termómetros líquidos? Yo. Los termómetros líquidos son los de mercurio y alcohol. Se basa en la dilatación de mercurio o la dilatación del alcohol para poder medirlo en una escala. El termómetro de resistencia
¿Alguien me podría mencionar un lugar donde lo ha visto? ¿Dónde se ocupa? Y el inciso 2, el termómetro de resistencia. ¿El tanque de oxígeno o también el de hielo seco? No, en este caso los termómetros de resistencia los vamos a ver en los hornos, ¿no? En el horno vemos un termómetro parecido al que tenemos en la imagen, pero vamos a dibujar un poco acá. Lo que ocurre en este caso es que internamente hay un resorte, ¿no? Este resorte es un metal, el cual al calentarse lo que hace es estirarse, ¿no? Por eso va a variar de acuerdo a la resistencia. Si es un metal muy duro, tiene que elevarse muchos grados para que comience a estirarse, para haber una deformación. Y igual, y lo que hace a estar igual embobinado de esta forma es de que por la misma construcción se va a volver a hacer automáticamente, ¿no? Si existe alguna temperatura, se deforma y va a girar. Si no existe, se contrae y vuelve a su posición inicial. Es así como se comportan los termómetros de resistencia. El termómetro de contacto o termopar utiliza dos láminas, ¿no? Vamos a llamarlo esto como una lámina 1 y esto una lámina 2. Estas dos láminas son de compuestos diferentes, ¿no? Un caso, podemos decir que esto sea aluminio y esto sea cobre. ¿Qué va a pasar a ser dos compuestos diferentes? Si tiene aquí una temperatura 1, esto se va a dilatar una longitud, vamos a ponerle con minúscula, una L sub 1, y esta otra lámina que es diferente va a tener una dilatación diferente, una L sub 2, ¿no? Una deformación sub 2. Ya eso se llama termopar, porque siempre van casados entre dos láminas para aprovechar esta cualidad, digamos, ¿no? De los metales. Y el termómetro sin contacto o pirómetro son los más modernos, solo que podemos ver como cámaras térmicas, lo vemos en termómetros a láser, los termómetros con los cuales nos medían para entrar a algún lugar, digamos, ¿no? Si en la época del COVID, ¿no? No necesitaban entrar en contacto. Nos apuntaban a una cierta distancia y podían medir nuestra temperatura. Entonces, todo calor va a generar una energía. En las cámaras térmicas lo que pasa es de que esa energía la cuantifican en cuánta luz puede desprender. Entonces no hacen nada más que captar cuánta es la diferencia de luz y así pueden encontrar la diferencia de temperatura. Entonces está claro entre lo que es temperatura y calor, la diferencia entre temperatura y calor. Y cuáles son nuestros instrumentos para medir la temperatura, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? ¿Continuamos? Sí. Sí. ¿No? Entonces, como dijimos, la temperatura tenemos que ponerle una cierta magnitud y cierta escala. Podemos ver aquí 4 escalas. Son 2 escalas en el sistema internacional y 2 escalas, ¿no? Lo vamos a hacer así, y 2 escalas en el sistema inglés, ¿no? En el sistema internacional tenemos las escalas relativas, como los grados Celsius, en el cual se determina que el grado de congelación del agua
lo íbamos a tomar como 0. Y luego la temperatura la temperatura de ebullición, de evaporación del agua, la vamos a dividir en 100 partes y lo consideramos como 100 grados Celsius. Ahora, ¿qué ocurre con las escalas absolutas? La escala absoluta lo que toma es como que la entropía mínima que puede tener cualquier cuerpo es 0, ¿no? La entropía viene a ser el estudio del movimiento de las partículas que mencionamos antes. Vimos que las partículas se movían dentro de un cuerpo y generaban su temperatura. La entropía dice que cuando no hay movimiento, o sea, cuando todas las partículas están completamente quietas, va a ser denominado como un 0, ¿no? Y es el 0 grados Kelvin. Lo mismo ocurrió con los grados Fahrenheit. Los grados Fahrenheit tomaron como el punto 0, el punto de congelación del agua, iban a ser 32 grados. Después, el punto de ebullición, hasta ese valor, lo iban a dividir en 180 partes. Entonces, de los 32 se le sumaban los 180, quedaban que daban 212 grados el punto de ebullición del agua. Los grados Rankine es la misma representación que los grados Kelvin, es una representación absoluta, donde el movimiento 0 de las partículas iba a ser tomado a los grados 0 grados Rankine. Teniendo ya esta idea, podemos pasar a la conversión de escalas. ¿Le entendieron bien cómo se sacaron los grados Rankine, los grados Celsius y los grados Fahrenheit? Aquí lo tomamos. Asumieron que ¿alguien conoce las condiciones ISO? ¿Alguien ha escuchado condiciones ISO? Vamos a ponerlo aquí. ¿Alguien ha escuchado este término? Condición ISO. Yo no. ¿O en dónde se aplican las condiciones ISO? Yo no, primera vez. No. La condición ISO determina que para hacer un experimento, para hacer algo válido, tenemos que completar ciertas condiciones. Las condiciones va a ser los metros sobre el nivel del mar tienen que ser igual a 0, ¿no? Al nivel del mar tengo que hacerlo eso. La temperatura del medio ambiente, es lo que me está fallando. Medio ambiente tiene que ser igual a 20 grados Celsius. Grados Celsius. La presión atmosférica tiene que ser igual a una atmósfera, ¿no? Esas son las principales unidades que tenemos que considerar. O sea, que hicieron a esta temperatura, a este nivel del mar, a esta presión, yo voy a tener la consideración de que el agua se congela a los 0 grados. El agua se evapora, comienza a evolucionar a los 100 grados. ¿No? Si ustedes hierven, ponen a hervir agua aquí en Santa Cruz, ¿a qué temperatura más o menos hierve el agua? Aproximadamente a los 100 grados, ¿no? 98, 99 punto tanto. Ahora, si ustedes se van a La Paz,
que tienen una presión atmosférica mucho menor, el agua va a comenzar a hervir a menos temperatura. Este principio también lo toman lo que son las ollas a presión. ¿Alguna vez han cocinado a olla a presión o han visto a sus mamás cocinar a olla a presión? Sí, ¿Sí? eh, ¿Qué pasa en las ollas a presión? no deja salir el calor y lo mantiene todo dentro de tapado en sí la comida. Para Ajá. que cueza más rápido o su punto, digamos, lo mantenga toda la calor dentro de la este. ¿Aísla el calor? No. Lo que hace es mantener el calor, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Comienza a hervir, a querer hervir el agua, pero como no tiene para dónde escapar, va creando presión dentro de la olla. Por eso es nombre de olla a presión, porque va creando una presión. Entonces, ustedes lo dejan en el fogón y sigue calentando, más tiempo de lo que hubieran puesto en la olla a calentarse sin tapa, digamos, ¿no? Si ustedes ponen una olla con tapa y la otra sin tapa, van a ver que la que no tiene tapa comienza a hervir más rápido. La otra conserva el calor, se aumenta la presión dentro de la olla hasta el punto de que recién silba. Entonces, por eso, estas condiciones se llamaban condiciones ISO. Si alguno ha visto o ha escuchado alguna vez, bueno, tu auto va a consumir tanto combustible, ese auto va a consumir tanto combustible en ciertas condiciones ISO, trabajando a tales revoluciones, al nivel de a 0 metros sobre el nivel del mar, la potencia de un vehículo a medida que vamos subiendo, o sea, de Santa Cruz, la potencia de un vehículo en Santa Cruz va a ser mayor que si lo llevamos a La Paz o a Cochabamba. Entonces, por eso tiene que tener en cuenta estas condiciones ISO. Igual el tema de algunos elementos eléctricos, ¿no? Si ustedes ven algunas condiciones de las placas de computadora, aparte de estas condiciones, te dice que tiene que tener una humedad relativa, ¿no? Una UR de 60%, ¿no? 60%. Entonces, eso se llama condiciones ISO. Ya sabiendo qué eran las condiciones ISO, nos vamos al ejemplo de cómo sacaron las temperaturas. Dijeron que en los 0 grados se congela el agua. Luego comenzaron a aplicarle calor y comienza a hervir. Esto lo dividen en 100 partes iguales. Todo este tramo. ¿No? Este espacio ponen una regla y comienzan a dividirlo y sacan 100 partes. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el Kelvin? El Kelvin parte de esta medición relativa. Dice, bueno, pero ahora el 0 para mí no va a ser el punto de congelación, sino mi 0 viene a ser desde que no hay movimiento. Pero mantengo la condición que para pasar de hielo a agua, del estado líquido a estado sólido, en las condiciones de 0 metros, 20 grados de temperatura ambiente, entonces son igual entre 100 partes, ¿no? Y por eso se denomina Celsius. Ahora, ¿qué ocurre? Los grados Fahrenheit hacen el mismo planteamiento. A nivel del mar, 0 grados, o sea, mejor dicho, el punto de congelación era 32 grados. Y llegan hasta el punto de evaporar el agua. Y a esto le dividen entre 180 partes. Entonces, 1 grado Celsius
¿A cuántos grados Fahrenheit equivale? ¿O cuál podríamos reducir que serían esta equivalencia? ¿Alguien se da idea? Aquí tenemos que 5 grados, o sea, los grados Fahrenheit los dividimos entre 100. Aquí vimos que los grados Fahrenheit entre 180. Hay las conversiones directas para los que quieren verlas, las simplificadas. Pero, ¿cómo podemos comparar este con este otro? Yo puedo decirlo que mis 100 partes de grados Celsius tienen que ser igual a mis 180 partes de grados Fahrenheit, ¿no? Aquí vamos a poner, vamos a cambiar la nomenclatura. Voy a decir que mis 100 partes de grados Celsius tienen que ser igual a mis 180 partes de grados Fahrenheit. Entonces yo puedo decir que mi grado Celsius va a ser 180 de grados Fahrenheit sobre 100. Si yo simplifico esto con esto, me quedarían 9 sobre 5, ¿no? Grados Fahrenheit. O sea que 5 grados Celsius van a ser igual a 9 grados Fahrenheit. Entonces, si me dicen, ¿qué temperatura? Calcule el cambio de temperatura en grados Celsius y lo transforma a grados Fahrenheit, ¿qué voy a hacer? Voy a solo simplificar, digamos, ¿no? Voy a decir, si 30 grados Celsius, yo los aumento calor, le sumo 5 grados Celsius, voy a tener 35 grados Celsius. Encuentre esta diferencia de temperaturas en grados Fahrenheit. Si yo lo aumenté 5, esto es como decir, los 32 los transformo a mis grados Fahrenheit, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo sencillo aquí. Me piden encontrar el delta T. Si yo tengo que la temperatura 2 es de 35 y la temperatura 1 era de 30 grados Celsius, este delta T me lo están pidiendo en el sistema inglés. Ya sé que esto 30 lo voy a transformar a temperatura a la escala inglesa. ¿Qué serían? Los 30 grados sobre 100 es igual a los grados Fahrenheit menos 32 sobre 180. Esto yo lo puedo simplificar con esto de acá. Me quedarían son los grados Fahrenheit, ¿no? Esto que era 9 sobre 5, ¿no? 9 sobre 5 por 30, todo esto, más 32. Los grados Fahrenheit son 6 por 9, 54, más 32, 86 grados Fahrenheit. Esto es una conversión de esta temperatura, ¿no? Vamos a convertir los 35. Los 35 grados sobre 100 grados por los grados Fahrenheit, o igual a los grados Fahrenheit, menos 32 sobre 180. Hacemos la misma simplificación. Los grados Fahrenheit quedarían 9 sobre 5 por 35
más 32. Esto me da igual a, son 7 por 5, 7 por 9, 63, 95 grados Fahrenheit, ¿no? Pero yo puedo decir que este delta T no era nada más que T2 menos T1, que serían delta T igual a los 95 grados Fahrenheit menos 86 grados Fahrenheit. Delta T era 14. No. 10. 9 grados Fahrenheit. Pero en vez de hacer todas estas conversiones, yo podía hacer esta diferencia directamente. Es decir que el delta 2 menos delta 1, 35 menos 30 era 5. El delta T es igual a 5 grados Celsius. Y yo sé que si 5 grados Celsius eran igual a 9 grados Fahrenheit, mi delta T era igual, mi delta T era igual a los 9 grados Fahrenheit. ¿Para qué? Para que ustedes vean que hay ejercicios que se complican por el tema de las transformaciones, pero si ustedes contemplan este valor, con saber solo esto, pueden hacer cualquier tipo de ejercicio, sin necesidad de hacer transformaciones previas, ¿no? El ejercicio se basaba solo en esto. Hacer solo esto y no necesitaban hacer transformaciones de cada uno. ¿Esto quedó claro, jóvenes? ¿Tienen alguna duda? ¿Cómo podrían trabajar con esta transformación? ¿Cuánto equivale cada uno? ¿O van a esperar su práctico para recién resolver? Ya entendí muy bien. ¿Podrías explicarlo, por favor, otra vez? Me voy a disculpar. Ya, no hay problema, para eso estamos. No, lo que mencionamos, que en el sistema internacional, lo que toma como referencia es el punto de congelación del agua. Desde que el agua está congelada hasta que se evapora, hay 100 partes. En el sistema inglés, desde que el punto del agua está congelada hasta que se evapora, hay 180 partes, ¿no? Como decir, yo tengo un lápiz a mi lado derecho y un lápiz a mi lado izquierdo. Son del mismo tamaño los dos lápices, pero uno lo voy a dividir en 100 partes y la otra en 180. Entonces, si yo los comparo entre los pedazos que tengo, voy a decir que 5 partes de los grados Celsius van a ser igual a 9 partes del grados Fahrenheit, ¿no? Esta es una simplificación de todo lo que está aquí adentro. Ahora, el 0 era para el sistema internacional relativo. Para el sistema internacional absoluto, yo no voy a partir en el 0 aquí, digamos, ¿no? En el punto de congelación, sino más abajo. Hago una recta. Vamos a cambiar de color para que lo vean. Tengo que, esto era mi 0 absoluto. Desde mi 0 absoluto hasta que el agua se congela, yo voy a decir que hay 273 partes. Desde el 0 el punto de congelación
hasta que se evapora, tengo 273 partes más 100. Entonces, el punto de evaporación del agua son las 373 partes. Esto es en los grados Kelvin. Entonces, yo tengo una representación de mi grados Celsius, mi temperatura relativa, la puedo llevar a una temperatura absoluta. ¿Qué es lo que voy a tomar en cuenta? Estos 273 grados, ¿no? ¿Cuál es la temperatura en Santa Cruz promedio en verano? ¿Alguien sabe cuál es la temperatura promedio de verano? 32 grados, ¿no? 32. 32 grados. ¿Eso en qué escala está? Celsius. En grados Celsius, ¿no? Si ustedes me dicen eso, grados Celsius, que viene a ser una internacional relativa a la internacional absoluta en los grados Kelvin, ¿cuál sería? Los 32 que tenemos más los 273 serían 305 grados Kelvin. ¿Ve? No hay ningún problema porque estamos trabajando en el mismo sistema internacional. Solo que una es relativa y la otra es absoluta. Ahora pasa lo mismo en el sistema inglés. En el sistema inglés menciona, otra vez vamos a rayar acá, y otra vez, ¿no? El cero absoluto son los grados Rankine. Rankine o Ramur, como algunos lo expresan. Esto va a ser el punto de congelación del agua y esto va a ser el punto de evaporación del agua. Dice que desde el cero absoluto hasta el hasta el punto de congelación hay 492 partes. Ah, 492 partes. Pero este punto no es cero, ¿no? Este punto está por aquí. Para llegar al punto de congelación, aquí hay 32 partes. Entonces, cuando nosotros convertimos de grados Rankine, grados absolutos del sistema inglés, al grado relativo del sistema Fahrenheit, tengo que aumentarle los 492 grados y de aquí le tengo que sumar 180. ¿No? Entonces, ¿cuánto sería el punto de ebullición del agua en grados Rankine? ¿Cuánto sería? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene su calculadora a mano? 492 más los 180. 672. 672, ¿no? Son los 672. Ahora, si lo vamos a ver, comparar el sistema inglés con el sistema internacional, aquí yo lo veo que esto parte de más abajo, ¿no? Pero vienen a ser reglas comparativas. Ahora sí les quedó claro cómo es la comparación en el sistema inglés y el sistema internacional. ¿Quedó más claro? Sí. Entonces, aquí vemos
¿cómo podríamos hacer la transformada, digamos, no? Va a transformar de una escala a otra del sistema internacional relativo al absoluto, del inglés relativo al inglés absoluto, del internacional relativo al internacional absoluto, relativo, y podemos hacerlo del, aquí en este caso, del absoluto al relativo, y la combinación es que necesitemos. Sí, y si lo ven, todito lo podemos simplificar. Lo podemos simplificar. Primero dividir entre 10, va a quedar 10, 10, 10 y 9 y 18. Y si lo divido a la mitad, sale 5, 5 y 9, ¿no? O sea, si yo a todo esto lo multiplico por 10 y luego lo multiplico por 2, ¿no? Por eso es que salen esta como simplificado. Ahora ya vimos que la temperatura no era nada más que el movimiento de las partículas. Un cuerpo, mientras mayor temperatura tiene, es que tiene más movimiento interno. Y este movimiento interno también nos da al cambio de estado de la materia, ¿no? El estado de la materia va relacionado con cuántas partículas de esta tengo dentro de mi cuerpo. Qué tan apretada está y qué tan, ¿cómo que se llama? Qué tan móviles estén, ¿no? Si esta está muy apretada, se va a considerar como un sólido, o en el caso que las partículas estén más disueltas, tengan más espacio entre sí, se considera como un líquido, y en el caso que tengan mucho más espacio, sean mucho más activas, son los que se consideran como gases, ¿no? Entonces, un cuerpo sólido va a tener partículas muy quietas, un cuerpo sólido va a tener un calor inferior a un cuerpo líquido o un cuerpo gaseoso, ¿no? Un cuerpo sólido va a tener temperaturas más bajas en ciertas condiciones que si al líquido lo meto en el mismo sistema, digamos, ¿no? Entonces la materia se comporta, lo podemos detectar en el medio ambiente en estos tres estados: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Como los cuerpos los vemos en estos tres estados, también existe el cambio de estado, ¿no? Cuando el mismo cuerpo pasa de estar de un estado sólido a un estado líquido o un estado gaseoso. Este cambio se lo denomina el cambio de fase o el cambio de estado de materia. Cuando un sólido pasa de estado sólido a estado líquido, es fusión. Cuando pasa del estado líquido al estado gaseoso, es vaporización. Cuando pasa del estado gaseoso al estado líquido, es condensación. Y cuando pasa del estado líquido al estado sólido, hay solidificación. Hay otros dos casos más, que venía a ser la sublimación inversa, que viene a ser del estado gaseoso al estado sólido, y lo que viene a ser la sublimación o volatilización, cuando es de estado sólido al estado gaseoso. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de cada uno de estos casos donde vemos fusión, aparte del agua? Aunque no creo que veamos otro caso, sería
Cuando se hace la fabricación de algún elemento metálico, ¿no? Aplicamos calor y nuestro cuerpo sólido se derrite, se fusiona. Y la vaporización, cuando calentamos algún aceite, algún líquido en una olla, comienza a evaporarse. ¿Cómo que se llama? La sublimación o volatilización. ¿Alguien la ha visto? ¿Alguien ha visto este cambio? ¿Alguien conoce alguna sustancia que ocurra este cambio? Granizo. ¿Hielo a vapor? El hielo seco. No hielo a vapor, sino hielo seco. ¿No? A eso te referías. El hielo seco. ¿No? Cuando uno compra hielo seco, agarran, lo ponen al sol y van a ver que no crea charcos de agua. Porque el hielo seco es monóxido de carbono, no es agua, ¿no? ¿Qué es lo que ellos hicieron? Primero tenían el Se CO2, utiliza para crear neblina. el CO2 y lo enfriaron hasta el punto que se solidificó. Entonces después se calienta y se vuelve gaseoso directamente, sin estar en el estado líquido. ¿El granizo no cuenta? El granizo no, porque el granizo viene a ser de estado, mejor dicho, el granizo es agua que estaba líquida y se congeló, pero el granizo sería una sublimación inversa. Estamos primero en este caso, ¿no? De sólido a gaseoso, y si el granizo está en las nubes como un gas, vapor de agua, por la baja temperatura se comienza a congelar, pero él pasa a un estado líquido, digamos, ¿no? Es muy raro el granizo que pase del estado gaseoso al estado sólido directamente. Siempre llega a un estado líquido. El granizo, ahora la nieve es diferente, ¿no? La nieve es la humedad que tiene el agua, el aire, que se solidifica. ¿Han visto en dibujitos animados, en películas, siempre muestran cristales de hielo, como, a ver si me acuerdo la figurita, son como unas estrellas, ¿no? Que vienen ¿Los copos de nieve? a los copos de nieve, digamos, ¿no? Que viene así y esto se divide así y así, digamos, ¿no? Esos son los copos de nieve, ¿no? Se va dividiendo y eso es la humedad, el agua que estaba en el ambiente como gas se solidifica y forma un copo de nieve. Eso sería la solidificación inversa. Pero el granizo sí o sí pasa por el estado líquido. Porque si no, te imaginas en las nubes, estos son partículas de agua. Si tienen peso como para caer es porque las partículas se agruparon. Y para que se agrupen, van formando mayor masa y esta masa es lo que comenzamos a ver como líquido. Cuando no hay el tiempo suficiente para que se agrupe, es cuando pasa directamente de gaseoso a sólido. Por eso que sí podemos ver en la naturaleza este caso, pero no sería granizo, sino nieve. O alguno ha comprado tenis nuevos y vienen unas bolsitas ahí con ¿cómo se llama esta sustancia? ¿Alguien me ayuda? Creo que sí dice. La sustancia que viene en los zapatos. Esas bolsitas blancas con unas capsulitas.
¿Qué hacen este mismo principio, no? De estado Evitan los sólido, que evitan la humedad, digamos, ¿no? Evitan los olores por la humedad. Entonces, ¿qué pasa del estado sólido? Se va al estado gaseoso. ¿Cómo puedo pasar del estado sólido al estado gaseoso? ¿Qué tengo que hacer para que pase de este estado a este otro estado? Aumentarle calor, ¿no? Aumentar su temperatura. Entonces, este sólido, para aumentarle la temperatura a este sólido, lo tengo que tomar de algún lado. En este caso se toma del medio ambiente, ¿no? Se toma del medio ambiente el calor. Eso lo vamos a ver más adelante, lo que viene a ser transferencia de calor, ¿no? Dijimos que para medir la temperatura existían varios tipos de termómetros. Los de líquido, que vendría a ser el mercurio y de alcohol. Los de resistencia, que vendría a ser un espiral metálico. O los termopar, que eran dos placas metálicas de diferentes componentes, ¿no? Entonces, ¿en qué se basan estos termómetros? En la dilatación térmica. ¿Qué ocurre si a un cuerpo le aplicas calor? Se expande, se dilata, sobre todo los metales. En el caso de los metales es más evidente, ¿no? Entonces va a haber dilatación de un sólido, dilataciones de líquido y dilataciones de los gases. La dilatación de los sólidos. Un sólido no es nada más que una figura tridimensional. Estamos en eso todos claro, ¿no? Que es una figura tridimensional. Un sólido va a tener un sólido va a tener una base, va a tener una altura y aparte va a tener una profundidad. Vamos a colocar así. ¿No? Va a tener esta altura L y una profundidad L. Entonces yo considero que mi sólido lo puedo dividir en tres, ¿cómo que se llama? En tres fases, ¿no? O en tres dimensiones claras. Una dimensión longitudinal, una dimensión superficial, que viene a ser el área, y una volumétrica. Entonces, si yo considero una placa lo suficientemente, o un alambre lo suficientemente delgado, ¿no? Esta superficie de acá no es para mí considerable, yo voy a tener que la dilatación lineal me va a representar en la deformación completa de este sólido. Y es aquí que existe el factor de dilatación lineal. Para el mismo sólido, yo puedo considerar que este espesor, ¿no? Este espesor de acá no es representativo, es una placa demasiado delgada, entonces esta deformación en este sentido no es representativo, entonces yo encuentro el coeficiente de dilatación superficial, que no viene a ser nada más que la dilatación lineal por 2, ¿no? Nuestro cubo se va a extender hacia la derecha, o sea, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda,
y se va a dilatar también de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y como último caso de la dilatación de un sólido, tenemos la dilatación volumétrica, que ya aquí sí considero todas las dimensiones que tiene, ¿no? Se me va a distribuir hacia las 3 dimensiones el cuerpo, ¿no? Entonces, no es nada más que 3 veces la dilatación lineal. Ahora sí está claro cómo viene a ser la representación de dilatación de un cuerpo sólido. Jóvenes, ¿me entendieron a esto? A la deformación del cuerpo sólido, la dilatación de un cuerpo. Yo puedo, Explícalo, no, licenciado. no, yo puedo tener mi cuerpo, ¿no? Yo tengo por experimentación un valor de lambda, un coeficiente de dilatación lineal. Para que yo considere con coeficiente de dilatación lineal, ¿no? Lo vamos a poner ahí como L. Me va a decir, va a ser, esto es L2 menos L1 sobre el cambio de temperatura. ¿No? Me dice que este cuerpo sólido, yo lo voy a considerar solo que se desplaza hacia un solo sentido, en una dimensión. Un claro ejemplo, si ustedes tienen un puente es un sólido tridimensional, ¿no? Un puente tiene un ancho de carretera, un grosor del pavimento y una longitud total del puente. Pero a mí me dicen, tu puente por el efecto del sol se estira 1 metro cada 5 grados. Si estamos a 30, no va a tener ninguna dilatación. Si estamos a 35 grados, va a ser 1 metro más grande. Entonces, eso viene a ser nuestra dilatación lineal. Vamos con el mismo puente, con el mismo caso del puente. Yo puedo decir que mi dilatación lineal va a ser 2 veces la dilatación, mejor dicho, la dilatación superficial va a ser 2 veces la dilatación lineal, ¿no? Dijimos que beta va a ser igual a 2 veces lambda, ¿no? El puente tiene lo mismo. Cada 5 grados se deforma 1 metro. Ahora yo tengo la longitud de mi puente, pero también tengo la superficie, el ancho de la carretera. Si yo tenía 0 metros a los 30 grados, a los 35 grados voy a tener 1 metro más largo y 1 metro más ancho mi puente. Y la dilatación volumétrica va a ser lo mismo, 3 veces la dilatación lineal. Ahora yo tengo el ancho de la del puente, lo largo del puente y la altura del pavimento. Por efecto del calor, mi pavimento también se va a dilatar, se va a extender. Entonces yo tengo 1 metro de largo, o sea, tengo 1 metro más de largo, 1 metro más de ancho y 1 metro más de alto mi puente. A eso se refiere con la dilatación, los coeficientes de dilatación. Entonces, cuando ustedes vean por qué los puentes, las carreteras, tienen cortes, tienen juntas, los puentes, van a ver que siempre hay una franja metálica que atraviesa todo el ancho del puente. Eso se llaman juntas de dilatación, que su función es
tener ese espacio para que el puente, por efecto del calor, se pueda mover. En el caso del pavimento, ustedes ven, la constructora hace un corte y luego lo rellena con alquitrán. ¿Para qué? Para que cuando se dilate el pavimento por efecto del calor, esa junta, esa unión, ese corte, funcione para que se pueda expandir hacia ese sentido. ¿Qué ocurre si no pusieran esas juntas de dilatación, no fueran bien hechas? Lo que tenemos con todo el pavimento en Santa Cruz. Se rajaría por cualquier lado, digamos, ¿no? Se iría por cualquier lado del pavimento. Los que alguna vez han ayudado a su papá en la construcción o han visto la construcción de una casa, van a ver igual que las paredes se rajan o echan el cemento recién, están bien parejitas, se seca, al secarse se le está extrayendo el calor al agua, entonces se contrae la pared y es ahí donde se quiebra. Llega a darle el sol, se vuelve a expandir, y entonces se sigue rajando la pared. Y ese es por efecto de la dilatación térmica de los sólidos. Ahora sí quedó claro, quedó más claro a qué se basa con la dilatación de los sólidos y cuáles son los Sí. factores que afectan, digamos, ¿no? Va a ser la deformación en una de sus dimensiones. Aquí lo vemos, ¿no? Así que a ustedes le pueden dar, en un ejercicio cualquiera, le pueden dar, encontrar la dilatación superficial de un metal, de alguna sustancia, y no le dan directamente en lo que están trabajando, ¿no? Dicen, encuentren el tamaño final de este cubo y se lo dan dilatación superficial. Ya saben que la dilatación superficial es 3 veces la dilatación lineal y 2 veces la superficial, ¿no? Dicen, encuentren la dilatación superficial volumétrica de este cubo, pero te dan beta. Vamos a ponerle que va a ser N, ¿no? Te dan beta. Te piden encontrar. Pero yo sé que beta va a ser igual a 2 veces lambda. Entonces, debe ser lambda. Y alfa es 3 veces lambda. Si beta era igual a n, yo puedo decir que, ¿no? Que 2, esto lo igualo, ¿no? Igualo esto de aquí, estos términos. O sea, lambda va a ser igual por esto. N medios. Y alfa va a ser, perdón que aquí me estorba este cosito, va a ser igual a 2 veces n medios por 3, ¿no? Entonces yo puedo encontrar la dilatación de este cubo teniendo este valor. Beta. Puedo obtener la dilatación de este cubo solo en una dirección teniendo lambda, ¿no? Me dice, ¿cuánto es la dilatación? Es solo en el eje X. Yo puedo tenerlo, si tengo este valor, lo puedo obtener cuánto es su dilatación solo en el eje X. Tengan en claro esto, porque después en los ejercicios se van a aplicar. Ahora, ¿qué viene a ser la dilatación de un líquido? ¿Cuál es la diferencia entre un líquido y un sólido? El líquido, mejor dicho, el sólido, tiene masa propia
y tiene volumen propio, ¿no? Yo tengo una piedra, o mejor dicho, en este caso, yo tengo un cubo. Tengo un cubo, este cubo tiene un peso propio, ¿no? No hay nada que lo altere ese peso, pero también tiene un volumen propio. Va a ser la base, por la altura, por la profundidad. Si yo ese cubo lo pongo sobre la mesa, sigue siendo un cubo. Un cubo de 1 por 1 por 1. Ahora, ¿qué sucede con los líquidos? Los líquidos tienen masa propia, pero no tienen volumen propio. Tienen, mejor dicho, tienen masa propia, volumen propio, pero no tienen forma propia. ¿A qué voy? De que sí siguen teniendo una masa, siguen teniendo un volumen de 1 por 1 por 1, pero ahora viene el caso de la forma. La forma del primer objeto era un cubo. El segundo objeto puede ser un vaso de agua, ¿no? Tiene una masa, tiene un volumen, que va a ser el agua que contiene, pero si yo lo llevo a otro recipiente, va a adoptar la forma del recipiente que lo contiene. En este caso, para las dilataciones de los fluidos, va a depender en qué contenedor lo tenga. Si yo tengo un líquido contenido en un vaso rectangular, su deformación va a ser en las dimensiones que está ese rectángulo, como lo tendríamos acá arriba, ¿no? Si yo tengo un pedazo de hielo congelado acá y lo caliento, se va a comenzar a hacer líquido, se va a expandir hacia las paredes de este envase que lo contiene. Entonces, para una facilidad de la dilatación de los líquidos, siempre se opta por una dilatación lineal. O sea, encontrar un balón donde este volumen sea el mismo volumen que contiene el líquido, con tal de que la única dilatación que exista sea de forma lineal. ¿Me entendieron a esto? Se lo vuelvo a explicar. Sí, por favor. Ya. Sí, por favor, ingeniero. Como les decía, los sólidos tienen forma, masa y volumen propio. No va a cambiar, yo los lleve a donde los lleve. Los líquidos tienen masa y volumen propio, pero la forma va a ser de acuerdo al recipiente. Para la deformación volumétrica de un líquido, debo contemplar todas las dimensiones hacia dónde se va a expandir. Si tengo un cubo, se me va a expandir hacia las 3 dimensiones del cubo, digamos, ¿no? Entonces, como depende de la forma que tiene el contenedor, la forma más fácil para calcular una dilatación de un líquido es contenerlo dentro de una forma esférica, ¿no? De un balón esférico, para que solo exista una dilatación lineal que vendría a ser hacia el sentido donde está la boca, digamos, ¿no? El cuello en este caso, de esta probeta esférica. Si yo tengo un contenedor, ¿no? Una bandeja cuadrada, estuviera así, bien así, así, ¿no? Este es líquido y el recipiente alrededor. Vamos a hacer, puedo rayar con otro color.
Y este es mi recipiente, ¿no? Este es mi recipiente. Entonces, este líquido está contenido en este recipiente y la única opción que tiene para dilatarse va a ser en esta dirección, ¿no? Hacia arriba del recipiente, donde ahí tengo el espacio. Hacia los costados del recipiente no se va a dilatar porque es constante, el recipiente no se va a deformar. Entonces yo puedo decir que para un líquido solo va a haber una deformación en un sentido. O solo va a haber un coeficiente de dilatación. En este caso sería lambda. Dijimos que estaba en una sola dirección. Si yo este recipiente lo puedo considerar que la superficie es constante, ¿no? La superficie de recipiente es constante, no se deforma, entonces solo hay una opción para expandirse hacia arriba. Solo me interesa saber cuánto se expande hacia arriba. Ahora sí quedó más claro. Sí, ingeniero. Y en la forma esférica sería lo mismo, que solo se expande hacia arriba. Solo hacia arriba. Si te das cuenta, supongamos que tenemos este balón, ¿no? Igual con su pipeta. Pero yo llego a tener el líquido solo hasta acá. Solo esto es líquido, ¿no? Este balón, si yo lo dilato lo suficiente como para que me vaya a cambiar, ¿cómo el volumen de este balón? ¿Alguien sabe la fórmula matemática? Era, ay, se me fue el número, la ecuación del balón, de una esfera. Pi, esto es pi por r, esto si no estoy mal, es 3 medios de pi r. ¿Se acuerdan? Yo no lo tengo ahorita a mano. ¿Alguien se acuerda la fórmula matemática de la esfera? Jóvenes, Es 4/3. 4 sobre Por- 3 pi Pero un rato. por r, creo, ¿no? R al Pi, cubo. pi por r al cubo. Por R al cubo, Y era el cubo. ¿no? Vamos a colocar el volumen, es igual a 4 sobre 3 pi por r al cubo, ¿no? Esto viene a ser una constante. No va a variar, y estando acá abajo o estando acá arriba, ¿no? No varía. Lo que varía va a ser el radio. Entonces, este solo se va a ir representado hacia una dirección, ¿no? Esto va a tender a subir. Entonces, ¿para qué me voy a complicar la existencia en colocar un líquido que no sepa cuánto es su volumen real? Si yo tengo 3 litros de este líquido, lo voy a contener en una esfera que sea de 3 litros. Para que este coeficiente de dilatación solo esté representado en esta dirección. Pero ocurre lo mismo. Son
en los líquidos solo se necesita conocer la dilatación lineal, ¿no? En una sola dimensión. Aquí igual podemos considerar que si hay una superficie, ¿no? Si lo vemos desde arriba, nuestro contenedor, nuestro balón, tiene, en este caso, está hasta esta altura, digamos, ¿no? Si yo subo, esta área de acá arriba va a ser más chica. Pero a medida que yo voy subiendo, por más que el área es más chica, esta altura también va a ir variando, ¿no? Si alguien lo ha visto cuando comienzan a servir en un vaso de forma cónica, ¿no? Cuando tenés un vaso cónico, vos lo aumentás un medio, este viene a ser la mitad del vaso, digamos, ¿no? Lo aumentás medio litro, viene aquí. Aumentás otro medio litro, la altura, esta viene hasta acá, ¿no? Esta H inicial va a ser distinta a esta H, ¿no? H sub 2. Entonces, este cambio de altura es porque se va a dilatar, o sea, en este caso que fuera por el calor, es porque se está dilatando. Pero yo solo necesito saber hacia arriba, en una dimensión. Solo en una dimensión cuánto es su dilatación. Por eso es que en los líquidos se considera como dilatación solo la dilatación lineal, porque va a variar dependiendo el contenedor. Este mismo líquido que yo tengo en esta esfera, lo estoy pasando a un recipiente cuadrado, lo estoy pasando a un recipiente cónico. Para cada caso va a haber una ecuación para calcular su volumen diferente, pero yo lo único que necesito saber es en una dirección, hacia arriba, ¿no? Con saber ese valor, cuánto se va a dilatar hacia arriba, o si se contrae hacia abajo, entonces ya puedo sacar el volumen final, el volumen que va a ocupar ese líquido. Y en el tema de los gases no tienen ni volumen propio, no tienen volumen propio, ni forma propia. Los gases van a estar sujetos al recipiente en que estén colocados. Y aparte del recipiente, de la forma del recipiente, el volumen del recipiente, van con el tema de la presión, ¿no? Si yo tengo un gas con altas presiones, va a estar ocupando el mismo volumen que un gas con baja presión. Entonces las dilataciones, en este caso, son más complejas. La dilatación de los gases es más compleja, porque tengo que tomar la variable de la presión. ¿Quedó claro el tema de dilatación? La dilatación de un sólido, la dilatación de un líquido, y que un sólido lo puedo considerar en 3 dimensiones. Un líquido, por más que tenga 3 dimensiones, solo me interesa la dilatación lineal, porque la forma de que contenga el líquido va a depender, o sea, la forma que tenga el líquido va a depender del contenedor. ¿Hasta ahí quedó claro, jóvenes? Sí, no, es complicado. Sí, ingeniero. Se me complicó, pero ya lo entendí. ¿Sí lo entendiste? Vamos a ver, tengo un caso. A ver. Voy a abrir el banco de preguntas.
y vamos a resolver un ejercicio para que quede más claro. Disculpe, ¿pueden mandar el PDF que estaba mostrando hace rato al grupo, por favor? Claro, se lo voy a pasar. No está aquí. Ujú. Aquí creo que no hay ningún ejercicio. En su banco de preguntas creo que no hay ningún ejercicio. Disculpe, tengo una duda. Sí. Bueno, más que duda es que pasó algo cuando hice la autoevaluación esa de física, Ujú. ocurrió que cuando usted dijo que si no había parte literal se ponía NA, ¿no? Sí. Sí hay la opción, ¿no? Y esa parte cuando puse NA me lo contó como error. Te lo contó También, como Profe, error. también hubo otra parte profe, donde disculpe. era se repitió, o sea, el mismo caso, pero diferente operación más o menos. Y decía, salía el resultado, pero no tenía parte literal, entonces puse que NA, ya que ahí también salía la opción y me lo marcó como error. Te lo marcó como error. Ah, entonces eso son las correcciones que tenemos que plantearle a la computadora, ¿no? O sea, yo le voy a volver a enviar mi informe a lo de la CIP, a lo de la ¿qué es CIP? O FIT, ¿no? La Facultad de Ingeniería, porque están incorrectas esas preguntas, digamos, ¿no? ¿Alguno está viendo el Word que abrí? Sí. No. Esto está entre las preguntas propuestas. ¿No? Por ejemplo, vieron un caso de como este. Dice, se instala un vidrio común, ¿no? A medio ambiente de 20 grados en la pared de un horno. Después te voy a contestar con lo que me decías para que continuemos con nuestro tema. Yo tengo la pared de mi horno. Y esto está a 20 grados, la temperatura del medio ambiente. Pero yo tengo que instalar un vidrio a este horno. Donde el vidrio va a ser de esta forma, ¿no? Me dicen que el material de la pared de horno va a ser, ¿cómo que se llama? Tungsteno. Tiene un coeficiente de dilatación lineal. Esto era lambda. Lambda viene a ser 4 por 10 a la menos 6. Y yo tengo que lambda, o sea, la pared de mi vidrio, la pared de mi horno, se va a dilatar
por efecto del calor en dirección beta, en dos direcciones, ¿no? Hacia lo largo y hacia lo ancho. Entonces yo voy a tener que la beta va a ser 2 veces este lambda. Y este lambda ya lo conozco. Dice el agujero es de 20 centímetros por lado. Si el vidrio tiene una longitud, una holgura de 1 milímetro, calcular la temperatura en que se quiebre por expansión, el coeficiente de dilatación del vidrio es 9. Ahora me dice que el lambda del vidrio es de 9, ¿no? De 9 por 10 a la menos 6, ¿no? ¿Qué me significa esto? Por cada grado se va a expandir 4 por 10 a la menos 6 metros, ¿no? Y el vidrio se expande 9 por 10 a la menos 6 metros. Esto va a llegar a una temperatura en que el vidrio, que tiene un coeficiente lineal más alto, se va a expandir más que la pared. Entonces me está pidiendo ese valor, digamos, ¿no? Calcular esa temperatura. Yo sé que beta era igual a beta sub 2 igual a beta sub 1, todo 1 más el delta T, más lambda, 1 más, espérenme, la saco la formulita, uno beta delta T. Era el área sub 2, es el área sub 1, 1 más beta delta T. ¿Me están viendo en el Word? ¿No me están viendo? Uy, lo cerré. Dimos que ahora sí. Tengo mi pared. ¿Están viéndome lo que estoy haciendo? No me dicen nada. Se mira, ingeniero, Ya. se mira. Esto era vidrio, esto es pared, ¿no? Decimos que el lambda de la pared era 4 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. O sea, en este caso se va a expandir en dirección, en metros, digamos, ¿no? Porque es una forma lineal. Y lambda del vidrio es 9 por 10 a la menos 6, 1 sobre 6. ¿No? Ahora me dice que lambda del vidrio es mayor que lambda de la pared. O sea, la pared se dilata menos con el calor que el mismo vidrio. O sea, es más rápido la dilatación del vidrio que la dilatación de la pared. Y me decían que la dilatación, la pared es una superficie, entonces va a ser beta. Beta era 2 veces lambda. Yo sé que la dilatación de una superficie me va a dar una superficie 2
va a ser igual a la superficie 1 multiplicado 1 más beta por el cambio de temperatura. ¿No? O como decía, beta era igual a la superficie 2 menos la superficie 1 sobre la superficie 1 por el delta T. Entonces, en este caso, me piden encontrar. ¿Dónde quedó mi lápiz? No lo veo mi lápiz. El puntero ahora. No. Este es lo mismo. Entonces me piden iguales estos dos, ¿no? Me dice que estas dos temperaturas en un punto la deformación de B del vidrio y la deformación de la pared van a ser iguales. Entonces yo de aquí solo tengo que igualarlo, ¿no? Voy a decir que, por ejemplo, puedo decir que A sub 2 va a ser el A sub 1 más beta, que va a ser 2 veces lambda de la pared por el delta T, ¿no? Y yo digo que estas dos va a ser igual, entonces yo puedo decir que el área, hacemos este cálculo para el vidrio, ¿no? Sería el área del vidrio tiene que ser igual al área de la pared. Entonces, cambio estos términos y me va a salir directamente el delta T. ¿Me entienden, no? En esta misma ecuación tendría que poner... ¿Puede repetir, por favor, lo del lado el área 1 del vidrio, del área 2? 1 más 2 veces el lambda del vidrio por el delta T, tiene que ser igual a el área 1 de la pared, 1 más 2 veces el lambda de la pared por el delta T, ¿no? A esto me refería. Yo tengo esta ecuación donde en un punto estas dos áreas, el área que se expande del vidrio va a ser igual a al área que se expande de la pared, ¿no? En un punto los dos van a ser iguales. Si yo comienzo a reemplazar y lo que me pille es hallar delta T, ¿no? Yo puedo decir que esto es área 1 del vidrio más área 1 del vidrio por 2 veces lambda del vidrio por el delta T igual al área 1 de la pared, ¿no? Más 2 veces el área, o el área de la pared, el área de la pared por 2 veces lambda de la pared por el delta T. Entonces yo lo paso todo a un lado, puedo decir que el área de la pared del vidrio por 2 veces lambda del vidrio por el delta T, ¿no?
va a ser igual menos el área 1 de la pared menos 2 veces lambda de la pared por delta t va a ser igual al área 1 de la pared menos el área 1 del vidrio. Yo simplifico de aquí, delta t, todo esto va a ser igual a el área 1 del vidrio por 2 veces lambda del vidrio menos el área 1 de la pared por el lambda, por 2 veces el lambda de la pared. Igual a el área de la pared menos el área del vidrio. Terminando como que delta t va a ser el área de la pared menos el área del vidrio sobre el área del vidrio por 2 veces lambda del vidrio menos el área de la pared por 2 veces lambda de la pared. Y ahí queda su respuesta, digamos, ¿no? Ahora solo sería colocar las dimensiones. Y el cálculo numérico, ¿no? Se tiene que ver que el delta t va a partir de los 20 grados hacia arriba, ¿no? Porque aquí me dice calcular la temperatura. Yo encuentro delta t y esto lo voy a transformar a T2 menos T1, ¿no? Hacer T2 menos T1. T1, ¿cuánto es? 20, ¿no? Entonces, ya es solo cambiar datos en esto. Ya es usar la calculadora. Y como no tienen calculadora a mano, se los dejo de tarea. Pero así es que se aplica los coeficientes de dilatación. Yo puedo jugar con mi coeficiente de dilatación lineal y hacerlo de una superficie, superficial. ¿Cómo puedo tener un coeficiente de dilatación volumétrica y hacerlo lineal? ¿Hay una manera más rápida? No, no, porque este es un ejercicio para que vayan practicando. No va a entrar en el examen. En su... No, más bien. No, la 1 hora entera la vamos a tirar en una. Exactamente, ¿no? Ay, ¿Vieron? más bien. Quedé en B. Por eso le digo, le voy a mostrar Quedé en beta. ¿Dónde estaba? Su banco de preguntas. No hay ese caso de ejercicio. No encontramos ese. Porque es más complejo. Son números muy pequeños, digamos, ¿no? Si ustedes vieron, es 4 por 10 a la menos 6. Son 4 micrómetros por cada centímetro de dilatación. Por cada grado Celsius, solo 4 micrómetros se expande. Entonces, son números muy chicos, van a aparecer resultados muy grandes para que usted los contemple. Pero practíquenlo, ustedes lo practican y no importa que le vengan en el examen, ya van a saber cómo hacerlo. Pero este era un ejercicio para el práctico. No entra, están viendo el PDF del banco de preguntas, ¿no? Sí. Sí, ingeniero. Están Sí. viendo que no hay, aquí me comienza desde aquí, el tema de Pero no congelación, ¿no? La temperatura de congelación en grados Celsius corresponde a, entonces desde Cero. aquí no hay ningún ejercicio de esa forma. A ustedes no se les va a preguntar algo tan complejo, va a ser algo más sencillo. Ya, pero debería aprovechar para explicar
La ¿no? siguiente clase. La siguiente clase se lo vamos a resolver La el fórmula. ejercicio y todas las fórmulas para que lo vean. Sigamos con nuestra presentación. Disculpe, ingeniero, ya son las 4. ¡Wow! Ya, mañana Eso- terminamos. Se fue el Mañana tiempo. terminamos. Hasta la- Hasta luego. Gracias. Mañana Pasa el terminamos. PDF. Hasta luego, ingeniero. Gracias por explicar. Ya, Hasta luego, ingeniero. hasta luego. No se olvide el PDF. Ya se los paso.